Ante- Otra vez hablando de Cortés, pareciera ser que es como la referencia histórica obligatoria aquí en México. Y por otro lado también esta osadía, yo creo, ¿no? De unir a Maquiavelo con Hernán Cortés. Cuéntanos un poquito de qué se trata este libro, nuestro primer Maquiavelo. Cómo no, con muchas gracias. Con mucho gusto. Sin duda es un atrevimiento eh, tratar de comprender a un personaje sumamente controversial, apoyándose en otro todavía más Sí, controversial, ¿no? sí, Eh, Sin duda es una decisión muy posmoderna de nuestra época, eh, pero había algo que hasta cierto punto me parece que lo pedía o lo insinuaba, que la razón por la que sentía yo una cierta premura por escribir algo sobre Cortés, pues era el hecho de cumplir 500 años de que hubiera acontecido la conquista de Tenochtitlan. Y hay una parte de mí como historiador que sí tiene la esperanza, la ilusión de que revisar nuestro pasado, más que un divertimento o como una forma de estar bien informado, es una manera de afrontar nuestro presente, de por qué somos como somos en el presente y qué podríamos hacer para construir un mejor futuro, ¿no? Es finalmente la tesis del psicoanálisis, ¿no? Que en algún momento de la vida en el que uno siente que ha llegado a un cierto momento de crisis o que reconoce ciertas dificultades para adaptarte al presente, pues que con la ayuda de un especialista haces un recuento de tu vida, haces un inventario de qué ha sido tu vida, cómo fue tu infancia, cómo fue, no sé, tu primer matrimonio o un trabajo muy importante, qué sé yo, ¿no? Y que al desentrañar algunas de las fuerzas y de las causas que hicieron que tú reaccionaras como lo hiciste o que te acostumbraras a ciertos comportamientos, es que empiezas a encontrar la posibilidad de tener un mejor futuro, ¿no? Cuando te conoces mejor a ti mismo, ¿no? sí, sobre todo entendiendo el presente, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que desconoce el pasado y que hoy está sometida a noticias falsas que todo el tiempo nos obligan a reinventar una realidad que no existe, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba en esta relación imaginaria entre Maquiavelo y Hernán Cortés, pensando en que Hernán Cortés no ha sido solo una persona que ha usado la fuerza física. Es decir, aquí está rescatado como alguien realmente con un cerebro mental, con un cerebro muy específico para la guerra, ¿no? Sí, digamos que además no es volver a revisar un momento X de nuestra historia como mexicanos, como un país que apenas tiene 500 años de haber pasado por estos hechos, sino que fueron traumáticos, siguen siendo traumáticos y siguen habiendo fuerzas que moldearon aquel momento que están activas en este presente, ¿no? Entonces, la parte que a mí me resultó sin duda atractiva de cotejar ambos personajes eran íntimamente contemporáneos, que no solo estábamos como mexicanos cumpliendo 500 años de la conquista de Tenochtitlan, sino la humanidad estaba cumpliendo 500 años de digerir a Maquiavelo, de tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que quiso hacer con estos libros? ¿Para qué han servido? Y entonces lo que me di cuenta es que hay algo de lo que Cortés logró hacer que sin que yo lo celebre o lo reconozca como algo que estuvo bien hecho, porque una enorme cantidad de sus acciones son deplorables, son destructivas y han causado muchísimo daño, no solo a la gente de aquel momento, sino siguen causando daño en el presente. Sí, total. Pero eso no quita que uno no pueda reconocer que lo que hizo
sí es una hazaña singular en la historia de la humanidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es que fue posible? claro. En el libro hay muchas comparaciones que hago con los norteamericanos en Vietnam, ¿no? Hay algo de la estrategia que desde Eisenhower tenían la ilusión de que un puñado de individuos, de técnicos militares especializados, podrían asesorar a los vietnamitas a desarrollar una guerra civil interna que diera beneficios a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda no lo lograron, la derrota fue costosísima para los Estados Unidos. Los vietnamitas, con un sacrificio enorme, triunfaron de esa guerra, pero resulta que los españoles aquí hicieron justamente lo que los norteamericanos soñaron, que es con un puñado de individuos, menos de 1000 españoles y sus auxiliares y ayudantes, sí lograron meterse en la dinámica de 6 millones de personas y transformar la realidad. Sí, es Entonces, cierto eso, también es cierto que Estados Unidos no fue un país colonialista, pero que ahora es colonialista, digamos, ¿no? Es decir, no tiene como origen la colonia, pero ahora es el bueno, gran eso dice. colonialista del mundo, ¿no? Bueno, pero O sea, crearon una muy buena ficción de que ellos no eran imperio y de que ellos no querían colonizar. claro, Lo que se dan cuenta es que lo podían hacer económicamente a través del control de recursos y con empresas, creando una serie. O sea, muchas de las guerras de los Estados Unidos es para apoyar empresas privadas que muchas veces fueron seleccionadas por sí, la sí, sí, sí. agencia de inteligencia para colonizar el recurso sin colonizar el territorio, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que Estados Unidos es más fuerte que Gran Bretaña y nosotros no somos más fuertes que España. Esto es lo que quiero decir, digamos. Pues justo, una de las primeras preguntas al principio del libro es, ¿por qué en la historia de la humanidad Cortés o Marlborough pueden cruzar el Atlántico y venir a colonizar, a conquistar estas tierras? ¿Y por qué Samoset o Moctezuma no hicieron lo opuesto? No hubieron barcos de mexicas yendo a entrar por Sevilla, por el Guadalquivir y conquistar Sevilla, ¿no? Pues resulta que sí hay unas fuerzas históricas, unos procesos históricos que hicieron que esta dinámica fuera asimétrica y posible. Y creo que Maquiavelo está en la médula de esa realidad, ¿no? Esa es la parte que a mí me parecía como sumamente interesante, que en el mismo momento en el que Maquiavelo está escribiendo y está logrando que se publiquen estas ideas, Cortés está realizando acciones que reflejan esa misma forma de pensar, ¿no? ¿Por qué los europeos han sido capaces en los últimos 500 años y los norteamericanos serían solo la última versión de europeos que se fueron adueñando del planeta? Y podrías decir que la Segunda Guerra Mundial no era una guerra del planeta, sino era una guerra por el planeta, ¿no? Entre tres naciones europeas, ¿quién iba a tener la capacidad de adueñarse del planeta entero? En ese sentido me parecía que Cortés era como el más contemporáneo de los individuos que están actuando con una forma de entender la política, de entender el conflicto, de entender la guerra, como Maquiavelo, y que ambos lo que están demostrando es una experiencia que los europeos han logrado reflexionar a un nivel consciente en esa profesionalización que han hecho de la guerra. Probablemente no hay otra cultura en la historia de la humanidad que su clase alta y sus clases medias no hayan logrado especializarse con tanto éxito en esta disciplina militar, ¿no? Sí, ahora también es cierto que este, Cortés, a diferencia de Maquiavelo, conocía el territorio, digamos, ¿no? Es decir, no es que estaba en Europa reflexionando, sino que estaba aquí, en el campo,
armando una teoría sobre la guerra, armando también, bueno, tratando por supuesto de ganar, ¿no? Sí, en ese sentido, por supuesto que Cortés lo hace desde el talento natural Claro. que ha heredado de tantas generaciones previas que lo respaldan Ujú. en esta obsesión de los cristianos españoles por erradicar a sus hermanos hispano-musulmanes de la península, ¿no? O sea, no es gratuito que de los tres contemporáneos que Maquiavelo más reconoce que ilustran su idea de esta capacidad bestial, inhumana, de hacerse del poder, y este es un asunto fascinante, ¿no? En Maquiavelo, que es decir que lo político, el conflicto político, el control y la dominación de los humanos no es una cosa natural de nuestra humanidad, es una cosa bestial, monstruosa. Es algo que se desarrolló con el tiempo y que es una adicción bestial, inhumana o Ujú. suprahumana, ¿no? Ujú. Eh, Tan es así que el político se tiene que convertir en una quimera mitad león, mitad zorra, en una cosa también medio andrógina o hermafrodita, pero que curiosamente hay tres personajes de los que de su tiempo le parece que ilustran muy bien esa capacidad. Y los tres son españoles. Es el Papa Borgia, en realidad un español, Roderick Vansols, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero es un valenciano que tuvo un tío abuelo que se apellidó Borja, que era el Papa Sixtus, eh, que los italianos italianizaron como Borgia, su hijo Cesare y el rey Fernando de Aragón. En realidad, tres aragoneses, tres catalanes valencianos, ¿no? eh, Capaces de engañar como nadie, de que nunca sepas qué es lo que quieren hacer, de crear un espectáculo, una pantomima para que no pongas atención y realmente por subrepticiamente lograr sus objetivos. Bueno, ¿por qué estos españoles tenían esa capacidad por encima de italianos, franceses, ingleses? Pues porque llevan 7 siglos de tener la cruzada en casa. No hay que irse a Jerusalén a pelear con árabes, yemenitas, palestinos, para demostrar proeza, honor, vigor y regresar con tesoro, con botín. Ahí mismo, solo hay que rescatar Zaragoza, Toledo o Sevilla y se ha vuelto una economía de guerra. La clase alta española hispano-cristiana se han volcado como los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Que, también como los ricos de ahora también, ¿no? Es decir, no solamente ven el tema de las noticias falsas, sino también el armamento, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza es tremendo. sin duda, ¿no? O sea, o sea, el negocio de la guerra es probablemente una de las fuerzas transformadoras de la historia, la economía que está detrás de la guerra, la innovación tecnológica. eh, pues básicamente tú podrías ir trazando los grandes cambios en la historia Por por medio cómo de la... una nueva tecnología permite que el imperio A sea derrotado por el B, el C por el D, etcétera, ¿no? De hecho, una de las cosas que por ahí está en el libro es que este detallito finísimo de la infinita creatividad de los chinos, curiosamente mucho menos belicosos y militaristas que otros imperios. Hay una tradición en China fascinante por conciliar el Sí, daoísmo sí, y la guerra, es decir, a la guerra solo se va por necesidad, las guerras tienen que ser sí. cortas, rápidas, y hasta cierto punto, menos de la mitad del tiempo de existencia de los chinos como imperio, digamos desde los Han o los Zhou hasta la Revolución, estuvieron en guerra, mientras que el imperio español estuvo en guerra el 100% de su tiempo. Los norteamericanos a la fecha han estado un 75, o sea, solo en un 25% de su existencia han estado en paz, sin que haya una gran guerra, ¿no?
los chinos y los romanos, curiosamente, los romanos también cerca de un 50-60%, ¿no? Entonces, hay algo de cómo los chinos cuando inventan el hecho de que yo me puedo subir sobre un caballo y que hay las espuelas y la horquilla, ahorita no me acuerdo cómo se llama el término exacto de donde metes los pies para no caerte de la Los silla, estribos, el estribo, correcto, los estribos, que al haber inventado eso, la nobleza europea pudo convertirse en ese equipo de comparsas de la pandilla del rey, y es una cosa muy, muy también aterradora con el presente mexicano, ¿no? De los cárteles, ¿no? ¿Quién es el rey? El que demuestra máxima voluntad a ser violento. Nadie se va a meter con el que demuestra, el que se puede parar en la mitad de una plaza pública y desollar a alguien, como sería el señor de Yaxchilán o el señor de Bonampak, y su estela celebra, ¿no? Que en el juego de pelota desolló vivo a una persona, se puso su piel y bailó en el juego de pelota. Eso lo hace un capo de la mafia sí. o un rey europeo. Y los que lo siguen son los que están con él repartiéndose el botín. El estribo permite que por siglos en Europa se creen estas bandas de, pues es como tanques militares, ¿no? Es el individuo con distintos tipos de armas trepado en un caballo que va a arrasar sobre infanterías, ¿no? Ahora, Ese- la última pregunta sería nuestro primer Maquiavelo. ¿Es un libro destinado a entender Europa hoy o a entender México hoy? Excelente pregunta, excelente. Sobre todo, bueno, quizá una de las cosas que más se repite y se ha querido lograr en la historia de nuestro país es que somos mestizos, ¿no? Finalmente hay sí una tragedia de escala brutal, un genocidio sin comparativo en la historia. eh, de los indígenas que murieron en guerra por pandemias, por viruela, por exceso de trabajo, por esclavitud, por alcoholismo, bueno, etcétera. Es una escala realmente aterradora, ¿no? La cantidad, o sea, hay datos que podrían decir que es 1 de cada 9 personas las que sobrevive, o incluso 1 de cada 20. Yo me acuerdo alguna vez que en clase hice este ejercicio que les decía a los alumnos, imagínense, las 10 personas que más quieren en el mundo, o las 20 personas, 20 ya es un poco más difícil, pero 10 no hay duda, ¿no? Papá, mamá, hermano, etcétera. Todos muertos, solo sobreviviste tú. Tú eres la única persona de esas 10 que está viva hoy. Imagínate, Hay muchísimos sobrevivientes hoy, ¿eh? También o pasa sea, así. el estado mental en el que te encuentras, ¿no? En 1540. O sea, ¿qué tipo de indígena eres en ese momento en el que tu cultura ha sido avasallada, le pasó encima, ¿no? Ahora, hoy en día, y es que yo decido si soy indígena o no cuando el censo me viene a preguntar. Entonces, ¿a qué horas México dejó de ser un país indígena? Porque ya no es como Guatemala, donde tienes un 60 o 70% de la población que son mayas, que son indígenas, que dicen ellos, yo soy maya? ¿A qué horas en México? En Oaxaca me acuerdo que mi esposa antropóloga le preguntaba a la que le hacía el censo, bueno, ¿tú no eres zapoteca? Sí, claro. Bueno, y naciste no eres de aquí de la capital. Sí, sí, en el pueblo tal. ¿Tus papás hablan zapoteco? Sí. ¿Tus abuelos hablan zapoteco? Sí. ¿Tú hablas zapoteco? No, yo ya no. ¿A qué horas dejaste de ser zapoteco? Claro. ¿No? Es como si en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Gestapo te paraba en la calle y dijera, no, 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 yo no soy judío. Bueno, la Gestapo decidía, eres judío y vas al campo de concentración, ¿no? Entonces, aún en esa versión en la que hoy en día cada quien elige si es o no es indígena, hay 17 millones de indígenas en México. Probablemente hoy hay más de los que pudieron haber habido en aquel momento. Ujú. Que es una historia de éxito.
su resurgimiento, su renacimiento, pero se Y de reinventó, resistencia, ¿no? por Y de supuesto, resistencia, ¿no? por supuesto que enormes modalidades, y yo diría que una de ellas es la corrupción. O sea, ¿por qué en nuestro país es tan difícil erradicar la corrupción? Porque fue una forma indígena de resistir. Ah, Ah, este mundo legal que está construido no me favorece. Está construido para defender al criollo, al español, al de tez blanca. Entonces lo voy a sabotear desde adentro. No tengo ningún interés en preservar el Estado de Derecho. No somos una cultura anglosajona que disfrute de la claro. idea de la legalidad, de cumplir con las normas. Yo me acuerdo cuando era delegado del INAH en Oaxaca también, que un presidente municipal, no diré de qué localidad, me reclamaba y me decía, bueno, delegado, ¿y por qué usted quiere que yo cumpla con la ley si nadie la cumple en mi pueblo? Y le decía, oiga, usted, ahí sí voy a divulgar un poquito, usted es del mismo partido que el presidente, ¿no? Sí, y el presidente dice que quiere cimentar el Estado de Derecho, pues entonces tiene que cumplir con la ley, usted tiene que poner ese ejemplo. Me veía con una cara de, eres un Boy Scout, eres un niño ingenuo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo crees? No me conviene, no está en mi interés, ¿no? Entonces, hay una cosa muy compleja de justamente ese México que somos hoy en día. ¿Qué tan indígena todavía es? ¿Qué tan europeo es? El otro componente, el africano, esto es una locura. Hoy en día, con todos estos estudios de genética magníficos que en los últimos 5 o 10 años se han hecho, y sabemos que, por ejemplo, uno de los linajes genéticos más estables de 30.000 años, si no es que más, que se mantuvo sano viviendo en la costa oeste atlántica de África, que desde que los humanos salimos a poblar el planeta hace 70.000 años, ellos ya ahí vivían exitosamente, no tuvieron que salir de África nunca. Es decir, los humanos anatómicamente modernos del oeste de África llevaban 200.000 años de vivir en armonía y en un balance con su contexto, hasta que los portugueses, españoles, ingleses y franceses los fueron a sacar, los convirtieron en esclavos y los esparcieron por el planeta entero. En México, genéticamente, no hay un solo estado de la República donde no haya un componente genético africano fuerte. Entonces también hay que imaginar esos indígenas de hoy, cómo reinventaron su religión cuando convivieron con estos africanos, potentes, vigorosos, con una religión profundamente, o sea, cuánto del mal de ojo, cuánto de la idea del curandero que hace magia esto y magia aquello para curar esto, es más africano que indígena. No lo hemos evaluado, no lo hemos podido determinar hasta qué punto el México del presente sí es, por supuesto, una fusión profundísima de lo prehispánico, lo europeo español y lo africano. Una cosa que también muy poca gente tiene claro, ¿no? Y podrías ver, por ejemplo, en las tradiciones de la Puebla virreinal, que dirías, ¿cuánto hispano-musulmán expulsado de España ha de haber prosperado feliz aquí en Puebla o en Nuevo León? Genéticamente hoy en día, en tribus de lo que serían los nativoamericanos del suroeste de los Estados Unidos, cheyennes, apaches, el porcentaje de linajes genéticos yemeníes, jordanos, palestinos, egipcios es altísimo. Porque tarde o temprano se fueron refugiando cada vez más, ¿no? Fueron alejándose lo más lejos que pudieron de la corona, de la Inquisición, de la leña verde, y acabaron, pues, haciéndose indígenas, apaches, sioux, ¿no? Pero hispano-musulmanes, ¿no? Esto es una Muchísimas, locura. muchísimas gracias. No, hombre, La encantado. verdad que me encantaría seguir escuchándolo. Deseamosle suerte a Cortés, Muchas y gracias. a Maquiavelo, ¿no? Sí, sobre todo que creo que es un personaje que es más, yo diría que es el menos villano de los dos en este libro, porque sí nos ha ayudado mucho mejor a entender qué es el poder. Está diseñado tal vez a la larga más para que el gobernado se defienda del gobernante
que darle más trucos al gobernante de cómo ser un desgraciado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. A ti igualmente,